vamos a realizar una entrevista a la magíster Marta Chuquimarca de la Unidad Educativa Soy la Esperanza Palacio, en la que nos va a hablar sobre el análisis de la metodología. ¿Cómo puede definir usted el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo para la formación de un estudiante, en este caso. ¿Qué tipos de proceso usted utiliza para el aprendizaje del estudiante? ¿Qué tipos de procesos usted utiliza para el aprendizaje del estudiante? La construcción de conocimientos en sí. Hay varios a seguir. ¿Cuáles cree usted que son los distintos tipos de aprendizaje? Aprendizaje constructivista, que es el que estamos aplicando en la actualidad, entre otros. En base a la educación, ¿cómo se lo considera al docente y al estudiante? El docente es un mediador, facilitador de conocimiento. El estudiante es quien construye su propio conocimiento. ¿Usted qué tipo de estrategias utiliza para el aprendizaje? Hay estrategias en las cuales nosotros podemos valernos, en este caso, estrategias metodológicas como es la observación, dependiendo, y la práctica, que depende de la asignatura también. ¿Qué tipo de procedimientos metodológicos usted conoce o sabe? Procedimientos metodológicos. Hay el método activo, ya le digo, de observación, la práctica. Método el conductista quedó ya para la historia, inductivo-deductivo, y el constructivismo que tenemos así a seguir. ¿Cree usted que debe haber un solo espacio en donde los estudiantes reciban clases o deba variar para que obtengan un buen aprendizaje? Debe aplicárselo al proceso en el contexto en sí, con vivencias reales, para que el estudiante pueda desenvolverse también en ese contexto. Entonces no solo es llevadero en un aula cerrada, puede darse el aprendizaje de acuerdo al tema, vivenciarlo. En mi caso yo lo hago directamente en laboratorios, pero también se puede dar una clase en un parque, haciéndole vivir la realidad al estudiante. ¿Cree usted que debe haber una organización dentro del aula? Siempre nosotros tenemos que organizar nuestra clase, nuestros participantes en sí, que son los estudiantes, y nosotros mismos. ¿Debe haber una colaboración por parte de los estudiantes? Esa colaboración tenemos nosotros que buscarla, que motivarla, y es indispensable para este proceso, para que sea positivo. ¿Qué son los recursos y materiales que usted utiliza para mejorar el aprendizaje en el estudiante? Los recursos en este caso son los laboratorios, las computadoras y el uso en sí de las TICs. ¿Qué tipos de materiales o documentos usted utiliza para lograr transferir los contenidos? Textos digitales en mi caso, recursos para guardar información como sus pendrive, CD-ROM, writer, puede ser un disco duro que se utiliza para guardar información en tal caso, pero nosotros utilizamos en sí ya directamente la tecnología, y en mi caso entonces son un uso de laboratorios con todas sus dependencias. ¿Para qué cree usted que sirve aplicar las operaciones mentales con los estudiantes? Para construir el conocimiento. ¿Por qué las operaciones mentales son necesarias para el aprendizaje del estudiante? Porque hay que seguir una secuencia para poder conseguir que el estudiante conceptualice, aplique y ejecute. ¿Por qué es necesario educar a los estudiantes con creatividad? Al ser creativo el estudiante, él mismo va construyendo de acuerdo a sus capacidades el desarrollo del conocimiento, va construyendo sus propias ideas, sus propios conocimientos. ¿Cómo aplica usted en el aprendizaje de los estudiantes la creatividad?
usando las TICs. ¿Me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, quiero hacer relación a las partes de una computadora. Necesito videos, necesito que el mismo estudiante haga construye su propio conocimiento a través de la investigación. Luego aplico a un Power y los jóvenes irán haciendo su propio material según lo que hayan comprendido. Entonces ellos crean, ven, investigan, participan, colaboran en la construcción del conocimiento. Eso es utilizar una herramienta que es indispensable. Entonces la creatividad viene de ahí, de cada uno, cómo lo hace, cómo lo ejecuta, aplicando aplicando formatos, aplicando todo lo que nos beneficia, lo que nos da una herramienta. ¿Para qué cree usted que es conveniente utilizar la creatividad? Para ampliar el horizonte del conocimiento del estudiante. ¿Cómo usted cree que se logra la transferencia de aprendizaje? La transferencia del aprendizaje se logra a través de facilitar o unir los conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos. Así el estudiante logra concatenar lo que ya conocía con lo que está conociendo y con su propio criterio, su propio conocimiento. ¿Por qué es importante transferir el aprendizaje a los estudiantes? Para que el joven, a través de lo que adquiera, de lo que haya adquirido, pueda desarrollarse en su vida. Con toda esta entrevista, para usted, ¿qué es educar? Educar es formar, es permitirle abrirse nuevos horizontes reales en la vida, en su contexto, facilitarle que se pueda desenvolver bien y pueda ser un buen ser humano. En conclusión, podemos decir, de acuerdo a la entrevista realizada a la magíster Marta Chuquimarca, que ella aplica la teoría de Paulo Freire, que nos dice que para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje, las clases deben ser más interactivas, ya sea mediante dramatizaciones, participación en clases y actividades que el docente realice. Gracias. And you let her go.